Hoy quería hablarles, queridos hermanos, de algo que le va a gustar. Algunos desayunan con un té. Bueno, el tema de hoy es un té para elevarnos a las alturas. Un té para elevarnos a las alturas. He anotado algunas clases de té, por ejemplo, el té verde, dicen que es para el corazón, para la buena circulación. Dicen que el té negro, bueno, sustituye al café. El té rojo para la digestión. El té de limón para mejorar allí para desintoxicar, mejor dicho, el hígado. El té de canela para desinflamar. El té de jengibre fortalece el sistema inmunológico. Bueno, y así hay muchas variedades de té. Ahí los hermanos se acordaron que me tenían que hacer un té. Dije todo esto para que me hagan el té, ¿no? Hoy me preguntó la hermana, ¿qué va a tomar, pastor? Yo digo, escuché el mensaje y te va a dar cuenta, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando de un té que nos va a beneficiar para elevarnos precisamente a las alturas en las cuales el Señor quiere que estemos. Pude llamar la atención de todos. Gloria a Dios. Salmo 18, 32, 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Estamos transcurriendo por mitad de año, ya ha comenzado, bueno, ya casi estamos a mitad de mes de junio, pronto iniciará julio y estaremos a mitad de año. 6 meses han pasado, donde en enero seguramente cuando brindaste o cuando esperaste el nuevo año o cuando orabas ese primer día, le dijiste a Dios, bueno Señor, este va a ser un año donde me voy a elevar a las alturas, donde voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y vinieron cosas a tu vida, vinieron situaciones a tu vida y hoy te encontrás a mitad de año y decís, pero esto que yo anhelaba no se dio todavía, o se vio un poquito, o al revés, se retrocedió. Para poder cumplir eso que el Señor puso en nuestro corazón, tenemos que elevarnos, queridos hermanos, a las alturas. Y para eso tomamos la palabra del Señor que nos dice que quizás podemos tener poca fuerza o ninguna, porque nos pudieron pasar cosas en este año que nos debilitaron, quizás problemas de salud, conflictos familiares, situaciones en la economía, en los trabajos, no sé, y como que nos fue quitando las fuerzas. Pero la palabra siempre nos levanta y dice Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. Y quizás te llenaste de nostalgia y pensaste, bueno, pero en otros años sí es verdad, yo estuve en las alturas, me pasaba esto, me pasaba lo otro, yo estaba en las alturas con Dios. Yo sentía esa presencia, me quebrantaba, había hambre de Dios, su presencia era constante en mi vida, tenía anhelos para ir a orar, para buscar a Dios, para servirle, para leer la palabra, para estar en el culto, pero ahora como que todo me cuesta. No recuerdes solamente las cosas del pasado, nos dice Isaías 43, 18 y 19, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez
abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios nos va a tomar en este tiempo y va a permitir precisamente en ese acercamiento hacia nosotros, como quien toma un té para beneficiar a su organismo en algunas de las cualidades que tienen estos té que les mencioné, así también en lo espiritual. Y le puse un té que te eleva a las alturas para que no se olviden, para que mañana lunes se tome este primer té. Le voy a hablar de 5 clases de té espiritual. El primer té lo dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada, Colosenses 3:1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El primer té es enfócate. Enfócate en las cosas de arriba. Las cosas de aquí abajo pueden ser muy buenas, pero dijimos que hay algo mejor, las cosas de arriba. Y que mientras nos movemos en las cosas de aquí abajo, que nuestro pensamiento esté en las cosas de arriba. Las cosas de arriba, en esto tienen que pensar, y lo aclara el apóstol, no en las de abajo, en las de la tierra. O sea, que tu vida no esté apegada en las cosas de la tierra. Por eso somos, queridos hermanos, por la gracia de Dios, una iglesia que busca crecer no solamente en cantidad, sino en calidad espiritual, de ser verdaderamente discípulos del Señor, de poder desarrollar esa vida espiritual que nos eleva a la presencia del Señor. Y el primer texto que hemos leído nos habla precisamente de esas siervas o cabras que andan en las alturas, que nos da pies de siervas el Señor, para estar en las alturas. ¿Por qué es importante estar en las alturas, iglesia? Porque esas cabras monteses pueden subir una montaña que está casi vertical como esta pared. Tiene allí, en esa montaña, algunas roquitas quizás que sobresalen. Es una montaña que no es lisa, sino áspera, rugosa, pero que ninguno de nosotros puede subir. Y que un leopardo, un lobo, un zorro no puede subir. Pero esta cabra o esta cierva tiene allí sus pezuñas preparadas y es impresionante verlas, porque sí, ¿cómo no se cae? Está subiendo una montaña recta y va. Y su cría también va y le viene persiguiendo un leopardo, pero ya no puede llegar. ¿Qué pasa con el pobre conejo? Anda en la tierra, en las cosas de la tierra. Viene el leopardo, el lobo, el zorro y se lo come. Bueno, la Biblia no habla que nos puede devorar un zorro, un leopardo, un lobo, pero sí dice que hay uno como león rugiente que está buscando a quien devorar. Y si andamos en las cosas de abajo, para el león es fácil. Por eso el Señor dice, enfócate, elévate a las cosas de arriba. En el pasado, no, en el pasado ya fue. Bueno, tengo ánimo para el futuro, no, el futuro no vino. Entonces, hoy es donde tenemos que estar enfocados en las cosas del Señor. Enfocar quiere decir dirigir la atención hacia algo particular e importante. ¿Qué cosa puede ser más importante que enfocarnos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios? ¿Qué puede ser más importante, hermanos? No hay ninguna clase de seguridad en las cosas de la tierra. El enemigo ataca al que ora y al que no ora, al que vive en santidad y al que no vive en santidad. Pero la gran diferencia es que alguno lo encuentra en la tierra y otro tiene que ir a las alturas. Y ahí en las alturas es donde habita el Señor. Yo habito en las alturas y en la santidad. Y no desecha el corazón contrito y humillado.
Por eso tenemos primeramente que enfocarnos y dirigir nuestra atención a aquello que verdaderamente es importante. Si realmente hemos resucitado en Cristo, hay que poner la mirada arriba, en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Vos que tenés ya un tiempo en el Señor, Dios nos está demandando eso. El nuevito todavía tiene un poco más de terreno para recorrer porque es un bebé, es un niño. Pero hay muchos hermanos que ya tienen años. Hay que enfocarse, no permitir que las cosas del mundo nos roben las alturas en las cuales el Señor quiere que nosotros andemos. Segundo T para el martes. Ahora sí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo T, despojate. Por amor a ustedes tengo este saco porque tengo un calor bárbaro y no veía la hora de llegar a este punto. ¿Por qué? Porque despojarse, mire lo que quiere decir, quitarse como quien quita la ropa sucia. Bueno, esto no está sucio, pero para que usted me entienda. Despojarse es esto. Sacarse la vieja vida, el viejo hombre, sacárselo de su vida y tener la vestidura, la armadura espiritual de Dios. Hoy en la mañana se lo tiró uno y dijo, ¡recibe! Hoy no me animo a hacerlo. Lo vamos a dejar acá, porque ustedes se ve que son más serios, así que lo vamos a dejar ahí. Y entonces ahora vos tenés la vestidura, te despojaste. Te despojaste y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó condición de hombre y de siervo obediente y se despojó de ser Dios. Y fue obediente hacia la cruz. Se enfocó el Señor hacia la cruz y se despojó de esa fuerza que él tenía para que nadie le haga nada. Él siendo el Hijo de Dios, podían venir legiones de ángeles a liberarlo, pero él se despojó de eso. Él nos pide a nosotros que nos despojemos del viejo hombre, de las mañas, de las astucias, de las mentiras, de las envidias, de las amarguras, de la ira, de los enojos, de todo lo que es el viejo hombre. Despójense de eso. Y pónganse el yelmo de la salvación, donde no penetran los dardos del enemigo y tienen un pensamiento, o mejor dicho, tienen paz mental. ¿Sabe cuánto pagaría la gente por tener paz mental? Usted tiene a Cristo. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Usted tiene a Cristo, paz mental, pero tiene que ponerse cada mañana el casco, el yelmo de la salvación. Y entonces no oye al que lo critica, al que le murmura, al que no está de acuerdo, al que le desea su mal, a esto. No escucha las malas noticias. Usted está pensando en las cosas de arriba, usted está con el Señor. Ayer Matías nos decía, ¿no?, que cuando alguien habla con otro hermano y si critica, el mismo diablo está hablando. Y si habla bien de ese hermano, es el Señor que está hablando, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, tiene que salir solo una manera, o sale dulce o sale salada. Y el que murmura, el que critica, el que nunca está de acuerdo, el que siempre ve el pelo en la leche, el diablo lo usa para acusar. El idioma de las tinieblas es acusar. El idioma espiritual es interceder. Aún cuando la persona falla, cuando la persona comete errores, y ayer lo decíamos, a todos los que sirven, va a haber errores con los hermanos, con todos los que sirven, pero también hay amor. Entonces tenemos que, como en una familia, balancear. ¿Hay errores? ¿Hay error en su familia? ¿Por qué no va a haber error en la iglesia si está compuesta de familia?
¿Pero hay amor en su familia? En la iglesia también hay amor. Y entonces está ese balance que tenemos que tolerarnos como en la familia. Es una familia, queridos hermanos. Pero cuanto más nos despojemos del viejo hombre, más comunión vamos a tener con los hermanos. Más bendición va a haber entre nosotros, porque va a florecer más el amor, la paciencia, la fe, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezás a estar como quiere Dios, en las alturas. Si usted anda perdonando, ¿está en las alturas o está en las cosas de la tierra? Pero si usted tiene rencor, amargura, enojo, ¿está en las alturas o en la tierra? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios nos quiere hacer vivir allí en las alturas? Pero pastor, yo lo veo en la tierra, el cuerpo en la tierra. Pero la vida espiritual está en las alturas. ¿Este té de qué es, hermana? Té negro. Muy bien, gracias. ¿Vio? Así no se va a olvidar esta prédica usted. Acá está el té, para los incrédulos, té negro. Salud. Qué bien que hace, ¿no? Un té. Qué bien que hace este té espiritual. Enfocate. Despojate. Y entonces el Señor nos pone la vestidura de la santidad, de la paz, la armadura de Dios, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, las sandalias del Evangelio de la paz. Entonces no andamos criticando, no hay tiempo para eso. Andamos predicando, andamos sirviendo a Dios. El miércoles hablaba que el tiempo está cumplido, hagamos lo que podamos. ¿Qué vamos a hacer con las horas, días, meses o años que nos quedan? ¿Lo vamos a gastar en murmuraciones, críticas, en palabras que no convienen? ¿O lo vamos a usar para testificar, para ganar almas para Cristo, para unirnos más, para proyectar trabajo para Dios? Queridos hermanos, andemos en las cosas de arriba y no precisamente en las de la tierra, ¿no? Cuando no se dejan los rencores, las adicciones, andar mirando cosas que no convienen, entonces cuando no se deja eso, el creyente anda allí por la tierra. Cuando no se puede despojar del pecado y de tantas cosas que nos asedian, ¿no? Está tan pesado que no puede volar, que no puede ir a la altura que el Señor nos pide. Por eso enfócate y también, querido hermano, despojate. El tercer té, Job 5:11. Él pone en alto a los humildes y a los enlutados levanta a seguridad. Tercer té, humillate. Humillate bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse viene de la palabra latina humus, que nos habla de tierra, que nosotros tenemos que recordar que venimos de la tierra, Dios nos creó y del polvo, de la tierra, que tenemos que tener ese contacto con la tierra. Por eso la posición de mayor humillación es postrarse y tocar con nuestra cabeza la tierra, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo el Señor os exalte. Porque todo aquel que se humilla será levantado a las alturas, será enaltecido, dice la palabra de Dios. Humillate. Siempre queremos nosotros tener la razón, siempre creemos que lo nuestro es lo mejor, el mejor pensamiento. Humillate. ¿O acaso no confías que si orás, Él va a solucionar las cosas? Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Que el Espíritu Santo del Señor nos guíe en cada decisión que tenemos que tomar. Humillarse también quiere decir acto de sumisión y arrepentimiento y reconocimiento de la necesidad de la gracia divina. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo estoy aquí por la gracia divina? Se da cuenta que hay muchos orgullosos, acá no lo dijeron todos. Yo estoy aquí por la gracia divina.
Yo estoy aquí por la gracia divina. Va mejorando. Yo estoy aquí por la gracia divina. Porque es así, hermano. Cuando éramos jóvenes nos llevamos el mundo por delante, pensamos que íbamos a vivir para siempre. Un amigo mío se pegó un palo con la moto y se rompió la cabeza a 20 años y se murió. Uno puede salir de acá, se le cae el piano al vecino del segundo piso, como en los dibujitos, te cayó en la cabeza y fuiste. Porque estamos en la tierra, por eso Dios quiere que te levantes como la cierva, que va para las alturas, está preparado. Dios adiestró nuestros pies de manera figurativa, adiestró nuestra vida para poder elevarnos como esas cabras a esas alturas, para que no nos caigan esos pianos. Le puede caer a otro, pero a nosotros no, porque estamos en las alturas, estamos en el 5.º piso y al piano se le cayó del segundo. ¿Cuántos dicen amén? Si andamos, queridos hermanos, en las alturas que el Señor nos quiere llevar. Tenemos más para contarles, queridos hermanos. Ténganme un poco de paciencia con la nueva tecnología aquí. Tenía pasajes bíblicos para comentarle a ustedes. Por ejemplo, con respecto a enfocarse, Pablo, cuando tenía que ir a Jerusalén, los profetas le decían, vas a morir en Jerusalén, te van a poner preso y vas a morir. Y él dice, yo voy a ir a Jerusalén porque Dios me manda allí, pero va a haber prisiones. Yo estoy enfocado en la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, Pedro le dice, no vayas a la cruz, Señor, apártate de mí, Satanás. Yo tengo un propósito, estoy enfocado. Cuando estás enfocado todo es más fácil, porque venga lo que venga, vos vas a seguir para adelante. ¿Qué les quiero decir, hermano? Que cuando vos tenés un propósito de Dios, un enfoque en Dios, te vienen las pruebas como a cualquier otro, te vienen los momentos difíciles como cualquier otro, pero eso no te detiene. Vos estás enfocado para seguir y poder llegar a ese destino por el cual Dios permite que estés aquí en la tierra. Porque estás enfocado y porque te estás despojando y porque te humillás bajo la poderosa mano del Señor. Despojarse, el mejor texto para mí es el de Filipenses, que nos da el ejemplo del Señor. Lo vamos a leer, capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Claro que fue una injusticia lo que pasó el Señor, pero Él estaba en las alturas. Él conocía el enfoque, Él sabía que tenía que dar la vida por nosotros. Y se humilló. Y al humillarse en la posición más baja, la humillación que tuvo el Señor fue la más profunda, la más baja. Y cuanto más se humilló el Señor, dice que se humilló hasta lo sumo, pero también el Padre lo levantó al lugar más alto. Cuanto más nos humillemos también nosotros, el Señor más nos va a levantar. Es por eso que Dios a veces permite injusticias, permite situaciones donde tenés que demostrar tu paciencia, tu fe, tu amor, tu perdón. Y entonces Dios va forjando ese instrumento para poder utilizarlo como Él quiere, como lo usó a su Hijo Jesucristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuchen. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, del 6 al 15. Y como tengo tiempo, le voy a dar los otros dos T. El otro T que quería comentarle también es doblegarse. Doblegarse, queridos hermanos. Esta palabra doblegarse quiere decir desistir a un propósito y seguir al Señor. Dejarte doblar por el Señor. No, yo soy así. Yo lo pienso así, para mí es así. Yo quiero que se haga así. Y Dios ahí trabajando en nosotros, y no nos doblamos, no nos doblegamos ante el Señor. Y Dios intenta por un lado, y primeramente como lo hizo en los tiempos antiguos con Israel, ¡hey, arrepiéntanse! ¡Hey, están lejos de Dios! Vuélvanse a Dios, Dios los va a perdonar. Dios enviaba a sus profetas. El pueblo no se doblegaba por la palabra de amor. Entonces Dios los tenía que doblegar con esclavitud, con cautiverio. Y venían los enemigos y tomaban allí al pueblo del Señor, porque era el pueblo del Señor. Ellos tenían a Jehová. ¿Y por qué eran cautivos? Porque no se doblegaban a la voluntad del Señor. Si andamos solamente en las cosas de la tierra, Dios intentará con una palabra. Dios intentará en la iglesia. Dios intentará que leas algo. Dios intentará algo que te llame la atención. Pero si persistimos en eso, Dios nos doblegará y sucederán cosas en nuestra vida. Una persona inteligente fue Zaqueo. Zaqueo, nos dice la palabra del Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué inteligente Zaqueo. Qué revelación de parte de Dios. Él era un estafador, él era un chanta. Él cobraba los impuestos al pueblo judío, por eso lo odiaban los judíos a Zaqueo. Y les cobraba impuestos altos porque él ponía un porcentaje y Roma le pagaba. Pero a la vez él le agregaba otro porcentaje, entonces les cobraba a los judíos un porcentaje y también el porcentaje que le daban los romanos, así que ganaba muchísimo dinero y él era rico. Pero cuando se encuentra con la santidad del Señor, él tiene esa revelación y se da cuenta que no puede seguir así, que él tiene que despojarse, ¿no?, de esa situación, que él no puede seguir viviendo de esa manera. Tiene que ahora él voluntariamente se doblega y le dice al Señor: mira, Señor, yo a los que le he defraudado les voy a dar 4 veces más, y a los pobres le voy a dar la mitad, porque yo amé el dinero toda mi vida, y trabajé y me moví y hice un montón de cosas por amor al dinero. Y el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso es una gran revelación, porque el que tiene mucho dinero como Zaqueo es muy difícil que haga eso. Y aún en las iglesias pueden estar, pero están ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? Y saben lo que tienen que hacer para Dios, pero no lo hacen. O tienen que arreglar sus negocios porque no son muy blancos y no lo hacen, pero creen en Dios. Entonces Dios le habla por medio de su palabra y nos dejó establecido las ofrendas, las primicias, los diezmos, para trabajar en la avaricia del corazón del hombre. Pero sigue ese amor al dinero y entonces, como eres hijo, Dios te va a doblegar. Zaqueo se doblegó voluntariamente. Pero ¿cuántas personas vemos que llegan a la iglesia con sus necesidades, con sus enfermedades, con su escasez, con sus problemas? Ay, pastor, mire, ay, y se ora. Y Dios, que responde y Él se glorifica, lo saca de esa situación. Y entonces ahora mejora su situación.
Dios le sana, le arregla la familia, lo empieza a prosperar y ahí viene el problema. Empieza a aferrarse a mirar las cosas de la tierra, sigue siendo hijo, sigue siendo nuestros hermanos. Cuando tenía necesidad se humillaba, estaba en todos los cultos, servía a Dios, pero ahora como se niveló todo y está en una prosperidad, antes venía y te abrazaba, ahora viene y te dice, chao pastor. Porque el ser humano es así, cuando no te, que se llama el piojo resucitado. No tenía nada, andaba y casi mendigando, se le ayudaba y Dios en su misericordia lo bendijo, pero ya está en otro nivel. Y Dios le habla por un lado y le habla por otro lado y nada. ¿Sabe cuánta gente conozco que de repente se la pegó? Le viene el problema porque las riquezas pueden hacer alas y volarse. Y viene el desastre. ¿Sabe cuánta gente conozco así? Y viene el desastre porque su mirada estaba en las cosas de la tierra y ahí no hay seguridad. En ningún lugar hay seguridad. Pero en las manos del Señor es la excepción. En sus manos estamos seguros. Ovejas, aprendamos a escalar las montañas allí en las alturas con este té de enfocarte, con el té de despojarte, con el té de humillarte y con el té de doblegarte. Doblégate ante el Señor voluntariamente. Voluntariamente. Hoy les contamos un testimonio a los hermanos, ¿no? Porque uno va aprendiendo. Y yo no quiero que usted se la pegue si alguien está en esa situación. En el año 1997, yo gerenciaba una empresa importante, trabajaba toda mi familia, teníamos nuestros ahorros, habíamos vendido una casita que teníamos, ya habíamos hecho todas las bases y tenía el dinero para poder terminarla. Pero como le puede pasar a todo creyente, estaba aferrado en eso material, en querer terminar la casa. Y a veces diezmaba y a veces no diezmaba. A veces ofrendaba y otras veces no ofrendaba. A veces el diezmo lo administraba yo y yo le daba el que yo quería o donde me parecía correcto. Y Dios me miraba. Y Dios me miraba. Hasta que en unos meses, ¡pah!, me pegué de cara contra el Banco Platense. Algunos más grandes lo conocen, quebró. Y todo el dinero para terminar la casa ya se había volado. Y me dieron solamente un 10% de todo mi esfuerzo y trabajo y ahorro para terminar mi casita. Y entonces me tuve que doblegar. Creo que no fue voluntariamente, ¿no? Creo que no fue voluntariamente. Y ahí aprendí la lección. Por eso, mis queridos hermanos, dobleguémonos como Zaqueo voluntariamente hacia nuestro Dios, en el área que sea. Quizás no sea en el tema de las finanzas, sea el tema de tu carácter. Siempre andás peleando con tu esposo, con tu esposo. El otro día escuchaba a una mujer, seguramente usted la escuchó porque anda dando vuelta en las redes sociales, y decía, no, esta mujer, alguno puede estar de acuerdo o no, pero es para ilustración. Y dice que la periodista decía, bueno, pero mi esposo deja la toalla en el piso. Y esta psicóloga le decía, y bueno, ¿cuál es el problema? Y no, le digo un montón de veces que no deje la toalla en el piso y entramos en discusión y nos hablamos después por 3 días. ¿Y por qué no la levantas tú?, le dijo la mujer. ¿Yo? Y sí, si a ti te molesta, le dice. A él no le molesta. No, yo, bueno, entonces elegí. O la levantás vos o están 3 días peleados. Doblegate. Algunos pueden estar de acuerdo o no con ese ejemplo, pero ¿quién puede no estar de acuerdo con Dios cuando nos pide las cosas? ¿Quién le puede decir a Dios, no, el equivocado sos vos? Al esposo le puede decir, está equivocado, che, juntá la toalla. Pero a Dios, ¿quién le puede decir que no? Pero nosotros le decimos que no. Y Dios, de una manera u otra, va a cumplir el propósito en nosotros, hermano. Los que tienen un propósito.
los que le dijeron a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces Dios va a trabajar en el corazón de ese hombre y de esa mujer para que estemos doblegados voluntariamente delante de nuestro Dios. Desistir a un propósito y seguir el propósito de Dios. Miren Zaqueo, por doblegarse voluntariamente, todavía está aquí en las Escrituras. Pasaron 2000 años. ¿Qué hubiera pasado si le escondía eso a Cristo y andaba haciendo sus cosas? Ni estaría en la Biblia y quizás se hubiera perdido. Y el último T es el más fácil. Mateo 18:20. ¿Quién me lo dice? Usted lo está cumpliendo hoy. Mientras piensa, me tomo el té yo. ¿Qué está haciendo hoy aquí usted? Congregate. El té de congregate. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay veces que estamos de viaje, hay veces que estamos enfermos, hay veces que por ahí el hermano vive en un lugar donde llueve mucho y no puede salir, o viene en moto y llueve y no se va a mojar, se va a enfermar. Bueno, congregate con tu esposa, con tu hijo. Bueno, no fuimos al culto, vamos a congregarnos acá. O cada día se congrega en su casa, hace un devocional. O en las columnas que se van armando, che, ¿por qué no te venimos? Hacemos un Zoom y nos congregamos. Porque nos necesitamos, hermano. Porque si no, no vamos a estar en las alturas. Si andamos solos, no vamos a enfriar. Usted sabe muy bien el ejemplo para no enfriarnos. Tiene que ver con una comida que hacemos. Y que si queda sola, se apaga. Pero si está junta, se enciende. ¿Qué comida es esa? Bueno, los entiendo porque en este tiempo comer un asado es un milagro, ¿no? Los entiendo. Pero es cuando hacemos las brasas, ¿no? ¿A quién no se le cayó un carboncito y dijo, bueno, que se quede ahí? Y las brasas juntas arden. Y el carboncito al poco tiempo se apagó. Haga calor o haga frío, se apagó. Tomate el té de congregate. Porque en medio de ese hermano y esa hermana que están allí, 2 o 3 dice, ahí precisamente, dice la Escritura, va a estar, querido hermano, el Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Este es el Dios que tenemos, hermano. El Dios que tenemos no es el Dios que a vos te gustaría que sea. El Dios que tenemos es el Dios de la Biblia. El Dios que tenemos es un Dios que nos ama profundamente, pero que no tiene por qué soportar todas nuestras fallas y todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Y como Padre va a educarnos, va a disciplinarnos. El Señor va a estar constantemente trabajando en nosotros porque Él quiere hijos limpios, santos, que se parezcan a Jesucristo. La iglesia es la novia de Cristo que pronto se va a casar con Él. Por eso Él va a permitir cosas que nos van a doblegar, queridos hermanos, si no lo hacemos nosotros voluntariamente. Hoy usted tiene que sentirse muy, pero muy bien,
porque voluntariamente usted ha venido aquí a buscar a Dios. Y si usted no tiene ningún problema grave, mejor todavía. Más espiritual es usted y más doblegado está a la voluntad de Dios usted. Porque cuando alguien está entre la vida y la muerte, más vale que va a buscar desesperadamente que Dios lo ayude. Aún los ateos dicen eso cuando se mueren. Ay, Dios mío, ayúdame. Pero cuando usted tiene una vida estable y sigue buscando a Dios, se cumplen en usted las palabras de Jesús en el monte cuando dio las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados el rico, el pobre, el intelectual, el que no pudo prepararse. Bienaventurado sea todo aquel que demuestra su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted hoy está cumpliendo con ese té, precisamente, de doblegarse delante de Dios voluntariamente. Y si tiene un problema grave, bueno, pueden ser las pruebas de la vida, o Dios lo está doblegando para que usted ceda en eso y pueda ser una persona en la cual Dios pueda cumplir el propósito. Si no, no lo va a poder cumplir el Señor. Y no estoy hablando de salvación. Podrá partir y estar en la presencia de Dios. Pero quiero decirles, mis queridos hermanos, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí estaré yo y ahí estarás vos. Muy bien, Luis Esforza, a ver, le he dado dones, talentos, le he prolongado la vida, le he ayudado, le he bendecido. ¿Qué ha hecho, hijo mío, con todo lo que le he dado? Ah, mirá, Señor, yo te voy a contar. Mi esposa... No, me va a decir Dios, pará. Quiero que me des cuenta de tu ministerio, vos, Luis. Bueno, mire, Señor, yo fui pastor. El hermano... No. Con el hermano yo ya voy a hablar con el hermano. Yo voy a dar cuenta de mi ministerio. Y vos vas a dar cuenta de tu ministerio. Cada uno daremos cuenta, queridos hermanos. Y si eso que le decimos al Señor, porque Él ya lo vio, no le vamos a mentir a Él, ¿no? Dice, lo va a pasar por el fuego ahí todo. Y si serví a Dios con sinceridad, con amor, con devoción, me esforcé para Él, viví para elevarme en las alturas, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, esta es la recompensa que yo te doy, me dirá el Señor. Gracias, Jesús. Pero si vivimos solamente como cristianos en lo terrenal, San Pablo también se los dice a la iglesia de Corintios. Está en el capítulo 15, verso 15 en adelante, no recuerdo el versículo, pero sí es el capítulo 15, y dice, si ustedes solamente creen en Jesús para los beneficios de esta vida, ustedes son los más dignos de lástima, dice. Si ustedes van a vivir un cristianismo solamente para lo material y lo terrenal, son dignos de lástima. Porque este es el reino de los cielos, no es el reino de la tierra. Y entonces los hermanos que vivan de esa manera estarán un día delante del Señor. Y ahí no voy a estar yo, ahí va a estar vos. Y cada creyente, a ver usted, hijo de Dios, a ver, ¿qué hizo usted? Y yo me congregué en la Iglesia Cristiana de La Plata y el pastor habló de unas columnas, pero yo nunca me quise involucrar porque, ¿sabe, Señor, el pastor? Que... Ya hablé con el pastor. ¿Qué hiciste con lo que te di a vos? ¿Qué hiciste con ese don evangelístico? ¿Qué hiciste con ese don de intercesión? ¿Qué hiciste con ese don de administrar? ¿Qué hiciste con ese don de bendecir? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? Dame cuenta, hijo, ¿qué hiciste vos? Y ahí tendrá que dar cuenta. Y pasará todo por el fuego. Y si hizo obras de bien y bendijo al prójimo y ayudó en la obra de Dios y le sirvió a Cristo de todo corazón y vivió en santidad para Él y honró el nombre de Jesús, también tendrá una recompensa.
Pero si el fuego lo quema, dice la Escritura, él se salvará, porque la salvación es gratis. Pero como quien escapa por el fuego, como cuando sacan a uno que está quemándose la casa y lo sacan por la ventana, se salvó, pero no tendrá recompensa. ¿Por qué se creen ustedes, hermanos, que San Pablo soportó todo lo que soportó? Porque él tenía, como Abraham, puesta su mirada en el galardón. ¿Por qué ustedes creen que él escribe, teniendo sustento y abrigo, estén contentos? Porque él tenía su mirada en el galardón. Dios te puede bendecir mucho y está muy bien. Pero ¿cómo está tu corazón si te bendice mucho? Si te bendice más o menos, ¿cómo administras eso más o menos que Dios te dio? Y si te da muy, pero muy lo justo, ¿qué hace tu corazón? ¿Reniega con Dios? ¿O es templado esperando la bendición que un día llegará? Porque también la Escritura dice, he sido joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, Dios, lo básico lo tenemos todos asegurado. Y Dios reparte y bendice como Él se le antoja. Pero nosotros tenemos, queridos hermanos, que enfocarnos en las cosas de arriba, nos dice la Escritura. Nos está diciendo el Señor que enfocate, despojate, humillate, doblegate y congregate. Y entonces serás como esa cabra que sube a la montaña allá arriba. Y cuando venga el enemigo a querer confundir, como pasó con Pedro también, que lo zarandearon, pero fue un zarandeo. Y Pedro fue constituido un apóstol. En amor les digo esto, hermanos. La decisión es suya. ¿Recibirá las recompensas un día en el cielo o entrará como quien escapa de un fuego? La decisión es suya. Yo les doy la palabra de Dios. En toda labor hay fruto. Si tienes algo material es porque has trabajado. Pero para tener recompensa allí en el cielo, también tenemos que trabajar en las cosas de Dios. También tenemos que aprender a subir en las alturas y ser un creyente de bendición. Las Escrituras nos hablan que esa iglesia de 120 que nació en Pentecostés, la presencia de Dios iba con ellos. Era gente enfocada, despojada, humillada, doblegada y que se congregaban en las casas o en el templo. Dios hacía cosas extraordinarias con esa iglesia. Hacía maravillas. Ellos estaban en la voluntad del Señor. Y Dios quiere lo mismo también en ese tiempo porque nosotros tenemos el mismo ADN que ellos. Y aprendieron a vivir allí en las alturas y en la santidad con Dios. Tenían sus trabajos, se esforzaban, pero su pensamiento era el Señor. Sus obras ya terminaron, como todo hombre muere, se terminó, 70, 80, 90, se terminó. Ya no hacen más obras. Tuvieron su recompensa y están allí delante de Dios. Por eso trabajaron, por amor a Cristo, pero poniendo la mirada en el galardón. Nadie trabaja gratis. Usted trabaja para que a fin de mes le paguen un sueldo. O tiene su emprendimiento para que le reditúe. Si eso pasa en lo material, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Acaso Dios es un Dios injusto? Ahí tenemos en el cielo, ahora mismo, al ladrón que entró como quien escapa del fuego. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Fiu! No tuvo obras, está en la eternidad. Aceptó a Cristo, la salvación es gratis. Pero iba San Pablo. No vayas a Jerusalén, te van a poner preso, van a matar.
yo tengo que ir porque Dios me manda allí. Y escribió desde su prisión las cartas más impresionantes que tenemos aquí en la Biblia, que tocan siempre nuestro corazón. Y está allí en la cárcel, en el lugar más bajo, en la oscuridad, en la soledad. Los hermanos, alguno podría visitarlo una vez cada tanto si lo visitaba. Y Nerón da la orden, córtenle la cabeza. Parecería que San Pablo va solo, con sus cadenas, como un prisionero terrible, pone su cabeza y el verdugo, en la soledad de Pablo, aparentemente le corta la cabeza. El cuerpo queda aquí, pero su alma y su espíritu también se eleva, como se elevó el del ladrón. Y el ladrón se presentó delante del tribunal de Cristo, y Cristo dice, bueno, zafaste, justo por la ventana, al último momento, tenés la salvación. Ah, dice el ladrón, nunca hice nada bueno y me salvaste, gracias Jesús. Anda para allá, hijo mío. Y ahí viene San Pablo, mirando al Señor, con sus ojos brillantes por la presencia de Dios. Yo te he servido toda mi vida desde el momento